Buenas tardes, creo que ya estamos unos cuantos conectados por aquí. Vamos a ir arrancando con el encuentro, como hay unos un par de minutos de presentación, mientras probablemente se una más gente. Bueno, pues una vez más queremos daros las gracias por acompañaros en un nuevo encuentro digital de los que sabéis que organizamos habitualmente, dirigidos a personas afectadas, a familiares, a cuidadores y cuidadoras. Antes de empezar, os queremos pedir que mantengáis tanto la cámara como el micrófono cerrado, porque sabéis que este encuentro lo estamos grabando para que luego lo podáis ver vosotros y, bueno, pues gente que no se ha podido conectar o otras personas que les pueda interesar. Entonces, por mantener un poco el tema de la imagen y derechos de imagen y tal, que lo subiremos a nuestro canal de YouTube, os pedimos que lo respetéis. Lo del micrófono, pues para mantenernos todos un poco en silencio y que no se cuelen ruidos e interferencias, y lo de la cámara por el tema de la imagen. Vamos a tener el chat abierto paralelamente. Sabéis que ahí, como en otros encuentros, pues podéis transmitirnos vuestras preguntas y que os vayan surgiendo sobre la marcha, ¿vale? Al hilo del tema del que se va a hablar y cualquier duda que pueda surgir. Como sabéis, el encuentro de hoy pues, se llama Nutrición y Alimentación Saludable en Personas con Esclerosis Múltiple. Va a ser nuestra compañera Noemí Lobo, que es dietista y nutricionista y que está, bueno, se ha incorporado recientemente aquí al equipo de la Fundación. Ella pues viene de una trayectoria profesional pues bastante amplia, ha colaborado anteriormente, bueno, viene colaborando con el grupo Cinusa, que ha sido a través del cual ella ha llegado hasta aquí, y estamos muy contentos porque era una manera de dar continuidad a un servicio sobre el que había mucha demanda, mucho interés. El tema de la alimentación y la nutrición en esclerosis múltiple siempre ha traído mucha atención y ha generado pues muchas dudas y preguntas, y queríamos pues dar respuesta a todas ellas con un servicio profesionalizado que llevara este tipo de cuestiones. Probablemente muchos de los que estáis aquí conectados ya conozcáis a Noemí, porque pues, o venís aquí a la Fundación y estáis con ella en el servicio de nutrición, o a lo mejor anteriormente de otro encuentro o de otra participación que haya hecho ella en alguna colaboración anterior. Con ella, pues eso, vamos a despejar todas las dudas cotidianas. Algunas de ellas nos las habéis hecho llegar a través del formulario online, que hemos recibido muchísimas preguntas. Yo siempre lo digo, que nos llegan muchas preguntas en todos los encuentros, pero sí que es verdad que este ha desbordado un poco todas las expectativas que teníamos, con temas, pues, a ver, que muchos de ellos son temas estrella, digamos, ¿no? El gluten, la dieta antiinflamatoria, qué tipo de alimentación es nociva para las personas con esclerosis múltiple, qué tipo de alimentos son buenos o deberían de estar en una dieta de una persona afectada. O sea, que hemos recibido mucha variedad, pero muchísimo interés en todas las preguntas que nos han llegado, y queremos agradeceros pues que os hayáis volcado en ello, ¿no? Que os haya interesado y que nos hayáis hecho llegar todas esas preguntas. Las vamos a llevar al final del encuentro, como sabéis, para tratar de resolver todas ellas. Como os he dicho antes en el chat también, pues queremos que nos transmitáis las que os vayan surgiendo, pero vamos a priorizar estas porque como ya las hemos recogido y nos las habéis hecho llegar con mucha intención de ser resueltas, tenemos ese compromiso, ¿vale? O sea que vamos a ver si llegamos a todo y a todos y cumplimos un poco el objetivo de este encuentro, que es resolver dudas, informar y que sepáis que, bueno, que existe esta alternativa profesionalizada, ¿no? Aquí en la Fundación, que es un servicio que creíamos necesario y que está a vuestra disposición. Voy a ir acabando ya esta presentación. Simplemente quiero daros las gracias a todos por haber estado hoy aquí, a Noemí por estar también aquí hoy para contarnos todo lo que sabe, a Sanofi porque sabéis que estos encuentros forman parte de un proyecto que arrancó ya hace unos años, que se llama Familiar Formado, Cuidador Capacitado, cuyo objetivo es, pues, como su nombre indica, formar e informar tanto a las personas afectadas como a todos sus familiares y su entorno. Entonces, sin apoyo pues en este caso de Sanofi, este tipo de iniciativas no las podríamos llevar adelante, no las podríamos llevar a cabo. Así que también muchas gracias a Sanofi. Y le voy a dar paso ya a Noemí, que está aquí en pantalla, como podéis ver.
para que, bueno, pues empiece a contarnos todo lo que nos tiene preparado para esta tarde. Así que nada, Noemí, cuando quieras, puedes empezar. Perfecto. Pues muchas gracias, Gemma, por la presentación. Como ha dicho Gemma, mi nombre es Noemí y bueno, vamos a hablar pues en los próximos minutos sobre alimentación saludable y voy a dar primero una introducción un poco de qué es para mí la alimentación saludable o qué, bueno, sí, lo que intento transmitir en consulta, de qué se trata eso, es alimentación saludable y luego también vamos a ver pues alimentos interesantes a potenciar específicamente la esclerosis múltiple. Pero como ha dicho Gemma, hay muchísimas preguntas, creo que la chicha, lo más interesante va a estar después con todas las preguntas, así que bueno, vamos a empezar, voy a compartir contenido. Vale. Bueno, pues como digo, vamos a empezar con una introducción que me gustaría primero diferenciar qué es la alimentación y qué es la nutrición, porque son dos cosas diferentes. La alimentación es el proceso por el cual nosotros elegimos lo que comemos, es algo voluntario, consciente, como resultado del aprendizaje de cada uno. Influye, por supuestísimo, nuestra familia, donde nos hayamos criado, la sociedad o la ciudad en la que nos hayamos criado también, nuestra economía, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que nos rodea influye a la selección que nosotros hacemos de los alimentos. Sin embargo, la nutrición es algo involuntario, es algo inconsciente, es lo que ocurre dentro de nosotros desde que pues ingerimos algún alimento, esa absorción de nutrientes, ese metabolismo, esas digestiones, ese aprovechamiento, y es algo en el que podemos influir con esa selección de alimentos, con esa alimentación, pero que a la vez, pues eso, no somos conscientes de lo que está pasando en nuestro interior y hay cosas también que eso nos pueden escapar, ¿no? Como si hay patologías, si hay fármacos, etcétera. Ahora hablaremos un poquito más de esto. Vamos a comenzar hablando sobre alimentación y luego hablaremos más sobre nutrición. ¿Qué es la alimentación saludable? Para mí, comer sano, y esto quiero empezar rompiendo mitos porque creo que es muy importante a la hora de ya sea que vengáis a consulta o para vuestra alimentación, para la alimentación de vuestros familiares, quiero romper mitos porque comer sano no es, por ejemplo, escoger alimentos light. No significa que los alimentos light sean más saludables que los que no son light, para nada. De hecho, hay que tener cuidado porque muchas veces es lo contrario. Los alimentos light a veces nos sacian mucho menos. Simplemente es que han reducido una cantidad de calorías y pues eso a veces nos sacia mucho menos. Normalmente los alimentos light son alimentos, generalmente, no siempre, ¿vale? Pero generalmente son alimentos que de por sí no suelen ser muy saludables y el hecho de llamarlos light a veces pues podemos pensar que sí lo son y tendemos a consumir mayor cantidad. Entonces, comer alimentos light o escoger alimentos light no es igual a comer un alimento más saludable. Luego tampoco es comer sano aburrimiento, comer siempre lo mismo. Tampoco es restringirnos de alimentos. Algunas preguntas han ido, que luego hablaremos más de ello, pero algunas preguntas han ido un poco en torno a porque, o sea, se recomienda reducir carbohidratos. Entonces, vamos a romper también con este mito porque en esclerosis no hace falta eliminar carbohidratos. No tenemos que restringir grupos de alimentos. Solamente tenemos que escoger alimentos de buena calidad. Tampoco es sustituir azúcar por edulcorantes. Sabemos que el azúcar en la esclerosis múltiple, y luego hablaremos también más de ello, no es un producto o un alimento recomendable porque aumenta la inflamación, pero los edulcorantes no son una respuesta al azúcar. No por comprar, por ejemplo, lácteos edulcorados o refrescos edulcorados son mejores que los que llevan azúcar. Lo ideal, que esto se trabajaría en consulta, porque al principio puede sonar un poco como dramático, pero lo ideal sería acostumbrarnos al sabor del alimento como tal, sin tener que endulzarlo, ya sea con azúcar o con algún edulcorante acalórico, ¿no? Que no tenga, o sea, sacarina, stevia, etcétera. Tampoco es prohibirnos, tampoco es ansiedad. También vemos en consulta mucho ansiedad por la comida o mala relación con la comida. Comer sano no debe ser algo que provoque ansiedad. Tampoco es aislamiento social, no salir, me quedo en casa por no comer lo que otros coman. No es para nada aislamiento social, no es culpabilidad y tampoco es comer poca cantidad. Muchas veces se escucha esa frase de, pues yo sé lo que tengo que hacer, tengo que cerrar el pico. Pues no, no es esto, para nada. Comer sano es comer suficiente y ahora lo vamos a ver. Entonces, comer sano no es comer pocas cantidades o comer eso, como digo, pues restringirnos en definitiva.
Comer sano sí es comer suficiente, lo que cada uno necesite. Incluso cada día podemos necesitar cantidades diferentes. No tenemos por qué comer siempre la misma cantidad. Esto es algo que también podemos trabajar bastante, el escuchar más al cuerpo, el reconocer las señales de hambre y saciedad, como también aparece en pantalla. El escucharlas, reconocerlas y respetarlas son muy importante. También comer sano es compartir la comida con amigos, familiares, también es que nuestra alimentación se base sobre todo en alimentos frescos, frutas, verduras, hortalizas, carne, pescado, huevos, etcétera. También comer sano es disfrutar de la comida. Se puede comer sano y se puede disfrutar a la vez, por supuestísimo, y eso también es lo que trabajamos mucho en consulta, porque debe ser así realmente. Si nosotros no disfrutamos con lo que comemos, es muy complicado que luego se mantenga en el tiempo. Por eso es importante que nos sintamos cómodos con cómo comemos, dentro de, obviamente, de cada uno de sus circunstancias. Y también comer sano es bienestar, es encontrarme bien, encontrarme a gusto con cómo como y eso, y sentirme bien, ¿no? Entonces, en la consulta podemos trabajar dos aspectos, la alimentación, la parte de alimentación y la parte de nutrición. En la parte de alimentación, que hemos adelantado un poquito, la idea sería pues aprender a alimentarnos de una manera saludable, pero también de una manera consciente, intuitiva, teniendo y poniendo en primer lugar la buena relación con la comida. También podemos aprender a escoger alimentos de buena calidad nutricional, diferenciar unos alimentos con otros, pues sobre todo alimentos envasados. También aprendemos a qué nos aporta, por ejemplo, las legumbres, qué nos aporta los lácteos, qué nos aportan los diferentes grupos de alimentos. También aprendemos a planificar los menús. Y en la parte de nutrición podemos trabajar muchísimas cosas, sobre todo revisar pues nuestra alimentación para saber si realmente estamos obteniendo los nutrientes necesarios para en este caso, pues, esclerosis múltiple, enfocado en esta patología. Y vamos ya de lleno sobre todo, especificando un poquito más sobre nutrientes en esclerosis y qué alimentos o qué nutrientes debemos reducir en nuestra alimentación cuando hay esclerosis múltiple, que son proinflamatorios, como son las harinas refinadas, el azúcar y el alcohol. Y ahora hablaremos del otro. Esto es algo que todos sabemos en realidad, o que nos lo veíamos venir un poquito, ¿no? Esas harinas refinadas, ese azúcar, ese alcohol. Lo que muchas veces no somos conscientes es que el azúcar está escondido en muchos alimentos, por ejemplo, en embutidos, por ejemplo, bueno, ya sabemos en bollería, por supuesto, galletas, que muchas veces las galletas nos la venden como baja en lo que sea, o integral, o fuente de fibra. Y muchas veces eso, pensamos que por comprar ese tipo de galletas pues son un poquito más saludables y no somos conscientes que realmente sí que detrás hay aceites refinados, azúcar en bastante cantidad. Y bueno, y también el azúcar podemos encontrarlo, por ejemplo, en frutas desecadas que vienen envasadas, como pasas, arándanos desecados, que aparentemente pues, son productos que podemos incluir, pero a veces cuando vienen envasados pasan por un procesado también en el que se le añade, pues, por ejemplo, glucosa o también aceite refinado, una mezcla de aceite y azúcar. Entonces, tenemos que aprender a identificar ese azúcar de dónde más podemos encontrar lo que no sea el azúcar típico que le echamos al café o en la bollería que sabemos que tiene, ¿no? El alcohol, por supuesto, contraproducente con las medicaciones y a nivel de inflamación y hepatotóxico. Las harinas refinadas, que pues también son proinflamatorias, sobre todo en bollería, porque al final la bollería la voy a nombrar bastante, porque al final la bollería no solo es rica en harinas refinadas en azúcar, sino que también tiene muchos aditivos. Puede tener edulcorantes también, puede tener aceites, entonces, bueno, que el azúcar también es importante, la harina refinada también es importante tenerla presente. Y luego, muy, muy importante, es el ratio omega-3, omega-6. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces se le ha dado mucha caña al omega-6 y el omega-6 también lo necesitamos, también lo debemos ingerir. Pero el problema es que el omega-6, por ejemplo, lo podemos encontrar pues por ejemplo, aceite refinado de girasol, ¿vale? Que está, por ejemplo, pues en la bollería, ¿no? Entonces, el omega-6 muchas veces se le ha dado mucha caña, pero el omega-6 realmente también lo necesitamos. Pero ¿cuál es el problema? Que necesitamos mucho más omega-3 que omega-6. Entonces, en vez de poner tanto el foco en omega-6, vamos a poner más el foco en omega-3. Vamos a intentar aumentar alimentos ricos en omega-3, como por ejemplo pescado azul,
frutos secos, semillas, que vamos a ver que son súper interesantes en la esclerosis múltiple. Entonces, más importante es fomentar alimentos ricos en omega 3. Si fomentamos en los alimentos ricos en omega 3, aunque ingiramos alimentos en omega 6, que también, como digo, se encuentra, por ejemplo, en aceite refinado en bollería, que no se recomienda su consumo, pero también podemos encontrarlo, por ejemplo, en algunos frutos secos. Entonces, por ejemplo, los anacardos, que son más ricos en omega 6. No por ello hay que dejar de tomar anacardo, ¿vale? O sea, hablamos de eso, de que sobre todo nuestro foco esté puesto en aumentar el consumo de alimentos ricos en omega 3. Por ejemplo, quería traer algunos ejemplos de alimentos, ¿vale? Que son pues muy ricos en azúcar para que veáis visualmente esa cantidad de azúcar. Algunos refrescos, sabemos que los refrescos son ricos en azúcares, pero también a veces hay productos que digamos que se defienden como alimentos saludables o que nos transmiten que parecen saludables y sin embargo tienen bastante azúcar, como pueden ser pues esos alimentos que a lo mejor tengan alegaciones de salud como rico en fibra, bueno para tus digestiones, digestive, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí os traigo otros dos ejemplos también de productos pues que, bueno, podemos saber que llevan azúcar, pero bueno, para que visualmente realmente seamos conscientes de la cantidad que pueden tener. ¿Y qué nutrientes sí tenemos que fomentar y tenemos que, pues eso, aumentar en la alimentación para esclerosis múltiple? Pues sobre todo, número uno, que ya hemos comentado, el omega 3. El omega 3 es un nutriente antiinflamatorio, sobre todo a nivel neurológico, y es muy, muy importante incluir omega 3 en nuestra alimentación semanal, si no diaria. Por ejemplo, pescado azul. No vale con una vez al mes, no, vamos a incluirlo todas las semanas, si podemos varias veces, mejor. Y sobre todo pescado de pequeño tamaño, por el mercurio. Por ejemplo, las sardinas, el número uno de pescado rico en omega 3, pues tenemos boquerones, caballas, melva, etcétera, ¿no? Preferiblemente siempre fresco. Y bueno, podemos incluirlo, ya digo, varias veces a la semana. También podemos incluir frutos secos, por ejemplo, que son ricos en omega 3 o semillas para aquellos, bueno, no hay por qué ser vegetarianos o veganos, pero en caso de vegetarianos o veganos, pues sí que hay que fomentar mucho más estos alimentos. También tenemos antioxidantes para combatir ese estrés oxidativo, esa inflamación, sobre todo inflamación neurológica. Y, por ejemplo, algunos antioxidantes son el selenio, que ahora hablaremos un poquito más de él, la vitamina C, que es un antioxidante, pues que todos también os sonará, y es que pues siempre se ha dicho que la vitamina C está muy presente en naranja, mandarina, limón, pero también lo encontramos en otros alimentos, como por ejemplo el kiwi, las fresas y también el pimiento rojo, sobre todo crudo. Los alimentos sobre todo crudos guardan mucho más esta vitamina C que cocinados, pero bueno, cocinados también o sea, el pimiento rojo cocinado también tiene vitamina C, pero sobre todo crudo. De hecho, el número uno en vitamina C es el pimiento rojo. También tenemos el sulforafano. El sulforafano es un antioxidante muy, muy potente que se encuentra en todas las crucíferas, pero sobre todo en el brócoli. Y en el brócoli, cuando se hace al vapor, es como más se guarda este antioxidante. Si lo cocinamos el brócoli, por ejemplo, eso con temperaturas muy altas y demás, se puede perder un poco, aunque sigue teniendo, pero sobre todo al vapor es como más, o crudo, es como más guarda este antioxidante. También tenemos el glutatión, que el glutatión se encuentra también en crucíferas como coliflor, brócoli, el aguacate, las fresas, el ajo, la calabaza, las nueces. Tenemos por otro lado el zinc, que el zinc también es inmunomodulador, es decir, que bueno, interviene, es cofactor de muchos procesos que ocurren en nuestro cuerpo a nivel inmunitario y es muy interesante también tenerlo presente, por ejemplo, tenerlo presente a la hora de analíticas y también tenerlo presente, por supuesto, a la hora de revisar la alimentación. El zinc se encuentra en frutos secos, almejas, carne, queso. También tenemos la cúrcuma, que también cada vez se hace pues, más famosa y podemos incluirla en forma de planta o podemos incluirla también en forma de especia en polvo. Y eso pues también es un antioxidante interesante. También los flavonoides, que se encuentran sobre todo en frutos rojos, por ejemplo. También tenemos el magnesio, que el magnesio se encuentra en lácteos, frutos secos, los cereales integrales, vegetales de hoja verde, que también con el zinc pues actúan paralelamente como inmunomoduladores. También el triptófano, que ahora hablaremos también un poquito más del triptófano. La coenzima Q10, por ejemplo, que se encuentra en carnes, pescados, frutos secos, semillas, legumbres. Y la coenzima Q10, por ejemplo, tenemos que tenerla muy presente para aquellos que toman fármacos por el colesterol alto.
porque normalmente hay menor síntesis de coenzima Q10 cuando se toma ese tipo de fármacos y hay que, pues eso, tenerlo más presente y revisar si hay que suplementar o no. Siempre suplementación, que también hablaremos de ello en las preguntas, suplementación siempre supervisada. Y la vitamina D, que es mi vitamina favorita, que ahora también hablaremos un poquito más de la vitamina D. Vamos con el selenio. El selenio también es eso, inmunomodulador, junto con el zinc y el magnesio, trabajan los tres, la verdad, bastante a la par y especialmente tiroideo. Comento esto porque es verdad que hay personas también con esclerosis que pueden tener hipotiroidismo de Hashimoto y el selenio pues aquí tiene un papel importante. El selenio se encuentra en huevo, carne, pescado, marisco, arroz, trigo y en nueces de Brasil. Cuidado con las nueces de Brasil. Las nueces de Brasil tienen un contenido en selenio muchas veces demasiado alto. A veces no se sabe bien de dónde proviene esa nuez de Brasil, porque aunque ponga de Brasil, a veces pues no proviene de Brasil. También puede provenir de la Amazonia, pero de diferentes partes. Y a veces no se tiene claro qué cantidad tiene de selenio. Entonces, las nueces de Brasil, o sea, es mejor consumir el selenio por estos otros alimentos que comento que por las nueces de Brasil. Las nueces de Brasil, si las vamos a consumir, pues de vez en cuando, en poquita cantidad, ¿vale? Lo comento por esto, para que tengáis cuidado a la hora de, o sea, quien de vosotros consuma nueces de Brasil, pues intentar tomarla pues muy de vez en cuando, no abusar de ello. También el déficit de selenio, ¿a qué nos puede, qué efectos puede tener, ¿no? Pues, por ejemplo, uno de los factores por el que se puede dar o desarrollar una enfermedad autoinmune por déficit de selenio, también de otros nutrientes, ¿vale? Pero bueno, el selenio es uno de ellos. También enfermedades cardiovasculares, estrés oxidativo, inflamación y alteración de la glándula tiroides. Por eso es importante, entre todos los aspectos que hemos comentado, todos los nutrientes que hemos comentado antes, pues el selenio también. También quería pararme un poquito más también en el triptófano, y es que es muy interesante porque el triptófano es el precursor de la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que induce al bienestar, al relax y que a su vez la serotonina es precursor de la melatonina. La melatonina, a todos nos sonará tanto serotonina como melatonina, porque la melatonina es la hormona que se secreta sobre todo por la noche, ¿no? Para inducir a nuestro descanso. Y es que la melatonina no solo interviene en el descanso, sino que también previene del daño oxidativo, por ejemplo, de la salud hormonal en la mujer también interviene la melatonina, por ejemplo, en la calidad de óvulo y la capacidad para producir progesterona, pero también ayuda a que la glucosa la capte el sistema inmunitario por la noche para que el cuerpo la use para reparar tejido. Es decir, que cuando secretamos bien de melatonina, por así decirlo, o por las noches, nuestro sistema inmune, pues digamos que se activa de manera positiva, ¿no? Para que nos entendamos. Y el triptófano, pues es un nutriente muy interesante como precursor de la melatonina. No solo el triptófano, sino también el magnesio, que lo hemos comentado antes, es necesario para la liberación de serotonina y de melatonina, y la vitamina B6 también es interesante para la liberación de serotonina y de melatonina. El triptófano, ¿dónde podemos encontrarlo? Pues los encontramos en leche y derivados, en pescados y carnes, en huevos, legumbres, frutos secos, plátano, piña, aguacate, cereales integrales, es decir, está en muchos alimentos. Es verdad que los alimentos contienen el triptófano en pequeñitas cantidades. Entonces, si nuestra alimentación, por ejemplo, está basada sobre todo, o bueno, mejor dicho, consumimos a lo mejor muchos procesados, podemos tener fácilmente un déficit, por ejemplo, de triptófano, porque como digo, se encuentra en pequeñita cantidad. Lo mismo ocurre con el magnesio también, que se encuentra en pequeñita cantidad en los alimentos. Y la vitamina B6, que también, como he comentado, junto con el magnesio y el triptófano, son precursores de la serotonina y de la melatonina, se encuentra en frutos secos, legumbres y pescado azul sobre todo. O sea que el pescado azul, por ejemplo, no solo es interesante por omega 3, sino que ya lo hemos nombrado también en otros nutrientes como la B6, como el triptófano, por ejemplo, como la coenzima Q10 también. Y la vitamina D es muy interesante en esclerosis, no solamente a nivel de inflamación. También es interesante la vitamina D, bueno, ya habremos escuchado mucho en este año con el COVID y demás, que ayuda a menor incidencia de infecciones víricas y infecciones respiratorias. También es fundamental para nuestro sistema óseo, la transmisión de señales entre células, correcto funcionamiento de músculos, sistema nervioso y corazón, y también ayuda al proceso de coagulación de la sangre. Y en esclerosis el protocolo es tomar vitamina D cada 2 semanas o cada mes, y esto es interesante, que aunque toméis vitamina D, siempre
anualmente al menos podáis revisaros vitamina D en sangre, porque a veces la vitamina D que tomáis por protocolo no es la forma de vitamina D activa. Entonces, a veces hace falta suplementar con otro tipo de vitamina D para que aumente en sangre. Pero esto tiene que ser supervisado, ya sea por vuestro médico o, en este caso, por vuestra nutricionista también. Esto lo podría, bueno, en consulta, de hecho, lo comentamos y lo vemos. Y suplementamos en caso necesario. Por otro lado, microbiota, también un tema bastante interesante. La microbiota intestinal es el conjunto de microorganismos vivos que se encuentran en nuestro intestino. Esta microbiota tiene un efecto directo sobre nuestro cerebro y a la vez lo que ocurre en nuestro cerebro también tiene un efecto en nuestra microbiota. La microbiota es un tema muy novedoso en el que se sabe muy poco. Cada vez obviamente sabemos un poquito más, pero nos queda tanto por recorrer que realmente no sabemos bien claro, pues eso, hasta dónde puede llegar, ¿no?, el papel de la microbiota en nuestra salud en general. Antiguamente se pensaba que la microbiota solamente lo teníamos en el intestino y ahora sabemos que lo tenemos en muchísimas partes de nuestro cuerpo, menos en la sangre. Tenemos microbiota en nuestra boca, en nuestra nariz, en nuestra piel, en nuestra vagina, y la microbiota intestinal, para que nos entendamos, como la microbiota madre, y es, digamos, la que manda sobre las otras microbiotas. ¿Y qué puede afectar a nuestra microbiota? Pues puede afectar la contaminación, el estrés, la alimentación, el ejercicio físico y el consumo de fármacos. De estos parámetros hay aspectos en los que no podemos obviamente actuar, como la contaminación, por ejemplo. Bueno, sí podemos irnos a vivir al campo, pero no siempre es posible. Pero sí podemos trabajar sobre el estrés, pues gestionando este estrés con la alimentación, por supuesto, comiendo más sano y priorizando alimentos frescos. En el ejercicio físico, dentro de las posibilidades, supervisado por vuestro fisioterapeuta. Y pues el consumo de fármacos, pues muchas veces eso, no podemos ahí hacer nada porque son los fármacos que tenemos que tomar y ya está, ¿no? Pero bueno, nuestra microbiota cambia diariamente, cambia, pues eso, en todas las fases de nuestra vida y lo que sí es importante, todo lo que podamos hacer de nuestra parte para cuidar esa microbiota, pues por supuesto tenerlo presente, como sería tener en cuenta estos nutrientes que hemos comentado justo antes y también aquellos que podáis realizar ejercicio físico. Es interesante conocer que hay un microorganismo que se llama Akkermansia, que es beneficioso y que al hacer ejercicio físico aumenta esta Akkermansia. Entonces también el ejercicio físico tiene un papel muy importante para mejorar la microbiota. ¿Y qué más podemos hacer en la consulta de nutrición o desde la nutrición, desde la alimentación a pacientes con esclerosis múltiple? Pues se da bastante estreñimientos y diarrea, que también hay preguntas sobre ello, hinchazón y gases. Se pueden poner alimentos específicos para estas situaciones, cansancio físico, mal descanso por la noche, que pueden tener relación con la melatonina, con la falta de triptófano, de magnesio. También la pérdida de masa muscular se da bastante. Aquí hay que tener muy presente el consumo de proteína de buena calidad, por ejemplo. También mejorar la relación con la comida, que eso lo podéis trabajar, nosotros en consulta también trabajamos esta parte, pero por supuesto con vuestro psicólogo o psicóloga, pues también trabajar esta relación con la comida. Mejorar el perfil lipídico, pues colesterol, triglicéridos, tanto HDL, LDL, etcétera. También mejorar la resistencia a la insulina o los niveles de glucosa, que también pues son frecuentes en consulta, aprendiendo a llevar a cabo alimentos específicos y alimentación específica para estas situaciones. Y también la falta de apetito, que se da bastante. ¿Qué podemos hacer ante la falta de apetito? ¿Qué alimentos priorizar? ¿Cuáles son, pues, eso más importante? Y aprender a comer sano dentro de todas estas situaciones, priorizando, por supuesto, las patologías que tiene cada uno. Entonces, tenemos consultas tanto presenciales como online en las que podemos trabajar, como digo, todos estos aspectos y creo que nada más. Así que espero que os haya gustado y que he querido ser concisa y ahora vamos a pasar a las preguntas que espero que podamos resolver todas vuestras dudas. Muchas gracias. Pues sí, la verdad es que ha sido muy interesante. Hay mucha información con el tema de la microbiota. Yo creo que sobre todo nos ha quedado claro de dónde también se encuentra, que parece que solamente está localizada en un lugar, que era como una cosa un poco difusa, pero ahora sabemos que está en más partes y que bueno, que tiene una trascendencia interesante. Vamos allá a las preguntas, porque efectivamente teníamos bastantes y seguro que
que acaban de completar todo lo que nos has contado, Noemí. Mira, la primera de ellas, que esta es un tema estrella, el tema del gluten. Dieta sin gluten y sin lácteos, ¿disminuye la inflamación y mejora la microbiota? A ver, esto, bueno, como ha dicho Gemma al principio, yo pertenezco a Grupo Cinusa y Grupo Cinusa justo hizo una investigación, hizo una revisión sobre gluten y esclerosis múltiple, se publicó en la revista de esclerosis múltiple de España y se vio que había una relación entre la ingesta de gluten y la alteración en los estudios que había, ¿vale? Y la alteración del sistema inmune y en la inflamación. Y que dieta sin gluten en esos pacientes podían mejorar sintomatología y que podía ser una estrategia terapéutica interesante. Pero, ¿qué ocurre? Que esos estudios eran de grado de evidencia bajo, es decir, que faltan muchos ensayos clínicos, y que no hay que quitar sí o sí el gluten, sino que de hecho en consulta ni muchísimo menos lo quitamos a todos los pacientes, solo quitamos sobre todo si hay patologías digestivas o si hay molestias digestivas, permeabilidad intestinal, que eso hay que verlo en consulta, por ejemplo, por supuesto sí que puede ser interesante, o si hay otras enfermedades autoinmunes, esto hay que personalizar. Si tú sientes que te sienta bien, que no tienes ningún problema con el gluten, que pues habría que, como digo, habría que revisarlo. Realmente no hay evidencia suficiente como para decir esclerosis fuera gluten. Entonces, hay que personalizar y, como digo, puede ser interesante, pero habría que revisar bien los casos. Y no es eso, una frase ya, eso, 100% redonda, no, hay que, pues eso, investigar un poquito más en cada paciente y, por supuesto, a nivel de evidencia científica queda todavía bastante por comprobar. Y el tema de los lácteos, también, perdón, sí. El tema de los lácteos pasa un poquito más o menos igual. También está en estudios, no hay nada de esclerosis fuera lácteos. Sí que se ha visto que puede, en algunos casos concretos también, sobre todo si hay patología digestiva, si hay histaminosis, si hay sobrecrecimiento bacteriano, que son otras cosas que se pueden dar en esclerosis o no, ¿vale? Pero en esclerosis también se pueden dar ciertas situaciones. Entonces, en estos casos sí que, por ejemplo, podría ser interesante retirar, sobre todo la leche, que es la que suele dar más problemas, pero los yogures, los quesos también tienen probióticos que son microorganismos beneficiosos para la microbiota. Estos probióticos también lo podemos encontrar en otros lácteos, lo podemos encontrar, por ejemplo, en chucrut, que es como la col fermentada, ¿vale? Que en España, por ejemplo, eso no se lleva mucho, pero en otros países sí. Y eso, y no significa que, como digo, que los lácteos haya que eliminarlos sí o sí. También sí que se está estudiando que los lácteos de cabra, por ejemplo, pueden ser mejores nutricionalmente a nivel también de inflamación, pero como digo, esto se tiene que estudiar y no está claro al 100% como para decir, como digo, retiramos en todos pacientes de esclerosis todo gluten y todo lácteo fuera, ¿vale? Hay que personalizar según cada persona. Vale, siguiente pregunta. ¿Es cierto que el maíz produce casi tanta inflamación intestinal como el gluten? El maíz, igual que el tema del gluten, también se está estudiando, sobre todo en personas que tienen sensibilidad al gluten o, bueno, celiaquía, intolerancia al gluten. Se está viendo que también puede ser que los anticuerpos reaccionen al maíz, pero eso también no está claro al 100% y entonces habría que individualizar también. Vale. ¿El café es desaconsejable o no? Vale. El tema del café, yo sobre todo me centraría, es verdad, obviamente abusar del café pues no es beneficioso, pero sí me centraría lo primero de todo y lo que en consulta intento trabajar es, primero vamos a mejorar la calidad del café que consumís. El café de hoy día, el típico más bien, el típico que se suele consumir pues en cafeterías o en casa, suele ser de una calidad pues más o menos regular. Entonces, lo importante, lo primero de todo es mejorar la calidad del café. Por ejemplo, ¿cómo podemos mejorar la calidad de este café? Pues lo ideal sería que fuera de tueste natural, mejor en grano que molido, pero bueno, si no tenemos molinillo, pues ya molido, pero de tueste natural, que no sea ni torrefacto ni mezcla, y luego que sea variedad arábica, que tiene polifenoles, que tiene antioxidantes, que si consumimos café, pues por lo menos que sea de buena calidad. Y luego también, pues como he comentado, pues no abusar, por supuesto. A ver, esta es un poquito larga, pero bueno, las recomendaciones nutricionales asociadas a la esclerosis múltiple suelen conllevar una reducción del consumo de ciertas proteínas y grasas provenientes de mamíferos, así como una eliminación de carbohidratos. ¿No conlleva ello una reducción de peso?
¿Cómo puede evitarse? Vale, esta la he querido dejar tal cual porque quería también romper con mitos, que lo he dicho al principio. No tenemos que retirar hidratos de carbono en esclerosis, o sea, siempre y cuando los hidratos que consumamos sean de buena calidad. Podemos consumir granos completos como la quinoa, por ejemplo, como el trigo sarraceno, que son de muy buena calidad nutricional. Y no tenemos por, como digo, tubérculos también, no tenemos por qué retirarlos, simplemente aprender en qué cantidad serían recomendables, que eso sí habría que revisar, porque es verdad que a veces abusamos mucho de los hidratos, entonces simplemente conocer en qué cantidad son recomendables y luego, pues eso, consumirlos, como digo, de buena calidad, pero ni mucho menos hay que retirar. Y luego grasas y proteínas, sí que es cierto que se recomiendan más proteínas vegetales, por ejemplo, legumbres, frutos secos, semillas, y grasas, pues también los frutos secos y la semilla tienen grasas, también el aguacate, aceite de oliva virgen extra, o sea que tampoco tenemos que reducir grasas, aunque reduzcamos grasa, por ejemplo, de las carnes rojas y demás, pero sí que se recomienda consumir grasa de buena calidad, pero no reducir las grasas de buena calidad. ¿Recomienda tomar complementos de cúrcuma o algún complemento en general, vamos, en concreto? Vale, esta me parece interesante porque muchos en consulta venís tomando muchos suplementos y con esto hay que tener mucho cuidado porque los suplementos muchas veces interfieren con fármacos que estáis tomando y aparte no siempre son necesarios. Primero, es un gasto importante. Segundo, puede ser perjudicial para, como digo, para la situación de cada uno. Y luego eso, que siempre tienen que ser personalizables y que normalmente los suplementos no se toman eternamente. Siempre, si se toman suplementos por algún déficit de alguna vitamina o algún mineral, se toman durante un periodo de tiempo concreto. Entonces, la cúrcuma, por ejemplo, puede ser interesante en casos de inflamación intestinal. Bueno, o se pueden tomar, por ejemplo, si hemos tenido una época o venimos de una fase en la que no podemos tomar o no hemos tomado alimentos ricos en antioxidantes, puede ser interesante, pero no de forma, o sea, de forma obligatoria hay que suplementarse con cúrcuma, ni mucho menos, ni hay que suplementarse con ningún nutriente o con ninguna vitamina o mineral que no sea necesario, ¿vale? Porque lo primero, sobre todo, es empezar por la base, que es mejorar la alimentación y ver si en base a la alimentación y con los fármacos que estáis tomando hay algún déficit. En caso de que hubiera algún déficit, primero mejorar la alimentación y entonces ya sí se puede suplementar, pero siempre eso, supervisado. ¿Y hay elementos que favorezcan la formación de masa muscular? Aquí sí que es verdad que, como hemos visto en la presentación, una de las situaciones más frecuentes es la pérdida de masa muscular, ¿no? Y sí que es verdad que aquí es muy interesante que muchos venís a consultar a lo mejor con un bajo consumo o una baja ingesta, mejor dicho, de proteína, y sí que pues estaría bien revisar qué cantidad de proteína necesitáis, cuánto estáis tomando al día para evitar lo máximo posible la pérdida de masa muscular. A pesar de verdad que el ejercicio pues en algunos casos no es posible, pero por lo menos que de parte de la alimentación pues se puede hacer eso lo máximo posible para perder lo mínimo de masa muscular, y la proteína ahí pues sería muy interesante. ¿Qué ejemplos de comidas darías para una persona que tiene disfagia? Vale, esto sí que quería comentar que esto es muy personalizable porque cada persona, como digo, es totalmente diferente, y esto sobre todo la logopeda, por ejemplo, de FEN es especialista en disfagia y os puede orientar muchísimo. Sobre todo el problema con la disfagia es la mezcla de textura. Entonces, se dan recomendaciones específicas para cada persona según la disfagia, ¿vale? Entonces, tampoco eso, no podemos comentar casos específicos aquí porque tendríamos que conocer vuestro caso específicamente y sobre todo la logopeda también que os pueda revisar en esto. Sí, porque hay que tener en cuenta pues la devolución de esa persona, qué tal. Exacto. Bueno, o sea, son cosas muy concretas que hay que analizar. Eso ¿Hay es. algún alimento saludable que pudiera aportar energía sin que engorde? Bueno, si lo hay, yo me lo apunto. Pues sí, totalmente, totalmente. De hecho, eso es otro mito, ¿no? Que también es como hemos comentado al principio, lo light no es igual a sano, ¿no? Pues la grasa no es igual a engordar, o la grasa no es igual a no saludable. De hecho, se sabe, por ejemplo, los frutos secos en crudos, por ejemplo, que no toda la grasa de los frutos secos se absorbe, parte se elimina. Si se toman en tostados, por ejemplo, se absorbe mayor cantidad de grasa si se toman en forma de crema, pero cuando se toman en crudos, por ejemplo, es muy buena opción, por ejemplo, los frutos secos
para esclerosis, por ejemplo, por la cantidad de micronutrientes que tienen los frutos secos. Y luego, como digo, los frutos secos, estamos hablando en cantidad normal, un puñado de frutos secos al día, pues son unas grasas muy sanas y que no engordan siempre que se consuman, como digo, en una cantidad normal. Si me tomo, obviamente, un paquete o un litro de aceite, pues obviamente sí, al final aumenta la grasa corporal. Pero en cantidad normal, las grasas sanas, como son el aguacate, como digo, el aceite de oliva virgen extra, los frutos secos, por supuesto, son muy calóricos, pero se ha visto que no favorece el aumento de grasa corporal. Pues muy bien. Tomo nota. Mira, esta pregunta es un poco ya más concreta, ¿vale? Voy a cambiar de tratamiento, nos dice esta persona, y me han prevenido de que puedo tener problemas de tipo gástrico. Son problemas que ya tengo con un síndrome de regurgitaciones cíclicas y también que puede tener pérdida de la fuerza del cabello. ¿Hay algún tipo de alimento que sea recomendable para tratar de paliar tanto lo uno como lo otro? Para la pérdida de cabello, sobre todo importante la vitamina D, que hemos hablado sobre ella, y la vitamina B6 son de las dos más interesantes a tener en cuenta, que también hemos hablado sobre ella. La vitamina D no he comentado que está en muy poquita cantidad en los alimentos y que lo más importante para sintetizar vitamina D es tomar el sol. Pero que aún así, como digo, en esclerosis suele estar suplementada, los neurólogos suelen suplementar con vitamina D, pero igualmente pues interesante, aparte de revisarla en analítica, aparte de revisarla, pues también eso, tomar el sol, ¿no? Pero bueno, también es interesante, como digo, para el tema del cabello. Y para el tema de las regurgitaciones o reflujo, hay bastantes cosas que se pueden tener en cuenta, como por ejemplo evitar alimentos muy grasos, evitar alimentos picantes, gaseosos, mejor, por ejemplo, alimentos enteros masticados que en purés, por ejemplo, porque al final, digamos que ensancha, por así decirlo, el estómago un poquito más. También, por ejemplo, beber agua mejor fuera de las comidas que en las comidas, también evita el reflujo, no acostarse justo después de comer, no cenar demasiado tarde. Bueno, son algunos, por ejemplo, alimentos integrales, pues dependiendo, a veces también se retira, dependiendo, ¿no?, del nivel de reflujo también. ¿Cuántas veces es recomendable comer al día? Que existe el mito de que mejor 5 por eso de no atracarte en las 3 comidas, o mejor 3 y bien hechas. ¿Cuál es la recomendación? Vale, no hay una recomendación cerrada, eso de comer 5 veces al día no es así, eso es otro mito. Realmente cada persona necesita una cantidad diferente, también eso depende del apetito, es que cada uno es tan diferente, la actividad física que puede hacer, el apetito con el que llega la siguiente comida. Y aquí, por supuesto, también podemos unir un poco con la pregunta que, bueno, ya me voy a adelantar, Gemma, de la pregunta del ayuno intermitente, ¿no? Es que al final no tenemos por qué comer 5 veces al día, no tenemos por qué comer 3 veces al día sí o sí. Tenemos que revisar, eso sí, tenemos que revisar que lo que se coma durante el día sea de buena calidad y que sea completo para esa persona. Eso sí es importante, pero sean 3 comidas o sean 5. Entonces, yo recomiendo tampoco, o sea, lo que sí no recomiendo una cantidad o una cantidad de veces concreta, sino lo que sí recomiendo es no estar comiendo cada 2-3 horas, o sea, picoteando. Eso sí que no lo recomiendo porque es verdad que en esclerosis suele haber, a ver, no siempre, ¿no?, pero muchos de vosotros venís a consulta con problemas de gases o de hinchazón. Entonces, en ese caso, por ejemplo, no se recomienda estar comiendo cada poco tiempo. Ahí se recomienda más espaciar las comidas. Pero eso, no hay un número concreto de recomendación de número de comidas al día. Las personas con esclerosis múltiple pueden sufrir episodios de diarreas alternando con estreñimiento o problemas crónicos también de estreñimiento. Sí. En esclerosis se puede dar pues tránsito más lento, falta de coordinación en los esfínteres, por ejemplo, o debilidad de los músculos del suelo pélvico. Aquí sí os recomiendo pues que acudáis a un fisioterapeuta, por ejemplo, de suelo pélvico si tenéis estreñimiento, bueno, o si no, pues, para hacer una valoración y poder trabajar esa parte. Y luego a nivel de alimentación, pues sí que habría que dar pues eso, unas pautas concretas en caso de que haya estreñimiento, que haya diarrea a nivel postural y a nivel también de eso, de alimentos a fomentar. Entonces sí que es bastante frecuente y se puede trabajar bastante bien con alimentación. Y esta es otra pregunta que nos ha llegado varias veces. ¿Qué alimentos favorecen menos la fatiga? Vamos, ¿cuáles la mitigan de alguna manera?
Sí, aquí en realidad es lo que he comentado de que hay que fomentar, o sea, esos nutrientes, sobre todo vitamina D, omega 3, también magnesio, por ejemplo, triptófano, o sea, son justo lo que más hay que fomentar, que hemos hablado, también ayuda a reducir la fatiga, sobre todo. Ujú. Y hay justo una pregunta un poco más adelante que también habla vamos, relaciona con la fatiga, te la voy a decir pues para hilar esto un poco. Perfecto. Cómo acabar con el círculo vicioso de engordar por falta de ejercicio físico, no hacer ejercicio físico por no tener esa actitud de comenzar y continuar con los ejercicios porque tengo fatiga? O sea, Mm, cómo romper un poco mm, ese círculo, mm. esa rutina. Esto es muy complicado, también por ese cambio de cuerpo pues ha dicho la persona que ha preguntado esto, ¿no? Al final es verdad que tenemos que aceptar, el cuerpo puede cambiar por falta de ejercicio físico, pero sí que no centrarnos en lo que podría haber sido quizás, sino en lo que puedo hacer ahora. Y, por ejemplo, primero, a nivel de ejercicio físico, eh, respetar o llevar a cabo lo que indique vuestro fisioterapeuta sobre los ejercicios que podáis hacer dentro de vuestras posibilidades y luego a nivel de alimentación que por lo menos vosotros hagáis todo de vuestra parte de decir, vale, pues estoy comiendo sano, estoy teniendo en cuenta, como hemos dicho, los nutrientes que hemos comentado, sé que no tengo, o sea, que digamos que estoy haciendo todo de mi parte para comer saludable y por lo menos eso, muchas veces, bueno, de hecho, pacientes notan mejoría en esa fatiga de, oye, me encuentro mucho menos fatigado, con más energía, que no digo que vaya a pasar en todos los casos, ¿no? Pero sí que es verdad que se ha visto que la alimentación saludable mejora esa fatiga, mejora ese cansancio, ¿no? Entonces, bueno, lo que es, obviamente lo que podamos hacer de nuestra parte, pues genial. Genial. ¿Existe una alimentación especialmente adecuada para los efectos cognitivos de la esclerosis múltiple? Vale, esto volvemos otra vez a lo que hemos comentado. Sobre todo lo más importante es omega 3 a nivel de eso de cognitivo y vitamina D, vitamina A también, es interesante, pero sí, es que al final para que parece como todo muy coenzima Q10, glutatión, como todo muy raro, pero al final se basa todo en comer saludable. Por eso quería empezar con comer sano, ¿no? No solamente comer sano, alimentos sanos, sino también tener esa buena relación con la comida. Sobre todo es comer alimentos frescos. Más, como siempre digo, más mercado y menos supermercado, ¿no? Sí, siempre que se pueda. Entonces, bueno, al final todo se resume un poco en eso y en el aspecto cognitivo también. Ujú. Y ahora llega una pregunta que has introducido un poquito antes, el ayuno intermitente. Sí, el ayuno. ¿Beneficioso o no? A ver, el ayuno intermitente sí que puede ser interesante porque en periodo de ayuno, como hemos comentado, por la noche sobre todo, por el tema de melatonina, sí que el sistema inmune, digamos, se repone, ¿no? Por así decirlo, sí, digamos que se activa de forma positiva, ¿no? Eso, no me sale la palabra exacta que quiero decir, pero bueno, creo que se me entiende. Entonces, Sí. para problemas digestivos, por ejemplo, o sea, a nivel fisiológico, como digo, esto sí puede ser interesante. A nivel digestivo, por ejemplo, sí que también puede ser interesante la estrategia del ayuno intermitente, si hay hinchazón, si hay malestar, si hay reflujo, por ejemplo, sí que puede ser muy interesante, pero no es algo que haya que hacer sí o sí, como el tema del gluten que hemos comentado. Es decir, no tengo esclerosis y ya tengo que hacer ayuno intermitente. Esto, lo importante sobre todo es qué comemos en ese tramo de horas que sí comemos, en caso de que hagamos ayuno, ¿no? Por ejemplo, hay personas que hacen ayuno intermitente y en ese tramo de 8 horas, 6 horas o las horas que sean, comen alimentos que no les beneficia o que no son saludables, pues la persona que no haga ayuno intermitente, pero que su alimentación sí que sea saludable, va a ser mucho más beneficioso que aquel que haga ayuno intermitente y en ese tramo de horas de comida coma alimentos que no son saludables. Entonces, sí que es verdad que a nivel, como digo, de sistema inmune y a nivel digestivo puede traer beneficios, pero no más beneficios que comer sano día a día, o sea, en un hábito, Regularmente. exacto, en un hábito saludable. Ujú. ¿Y los probióticos son útiles? Los probióticos, igual como hemos comentado con los suplementos, hay que valorar el por qué primero esa persona quiere tomar probiótico, porque hay veces que se toman probióticos, eso pensando pues que es beneficioso para la esclerosis, pero por ejemplo, si he tomado o tengo que tomar antibiótico, o si por ejemplo he tenido una diarrea aguda por lo que sea, ahí por ejemplo sí sería beneficioso e interesante, pero no tomar
así porque sí, me han diagnosticado, por ejemplo, esclerosis y tomo probióticos. Tampoco, porque a veces, por ejemplo, si hay patologías digestivas como sobrecrecimiento bacteriano, por ejemplo, los probióticos pueden dar más síntomas de hinchazón o de gases. Entonces, también esto habría que individualizar. Y sobre la proteína animal o vegetal, ¿cuál es preferible? La proteína vegetal sí que es cierto que por cómo comemos hoy día sería bueno fomentarla, aumentar legumbres, aumentar frutos secos, pero si somos omnívoros pues no necesitamos eliminar la proteína animal. Sí que es verdad que seguramente tendremos que reducirla porque normalmente la consumimos en mucha cantidad, pero ambas, si estamos hablando de proteína animal de buena calidad, ambas pueden formar parte de una alimentación saludable en esclerosis. Claro, o sea, al final se complementan una y otra. Bueno, aquí también vuelven a preguntar sobre el tema de la cognición. Un complemento natural que sea recomendable para la memoria. Vale, volvemos a lo de antes. Será que se me ha colado a lo mejor, pero es verdad que es más o menos como la anterior, que sobre todo eso, omega 3 y vitamina D yo tendría más presente. ¿Y qué tipo de leche es más saludable? Entiendo que hablamos de leche de, bueno, las leches vegetales o las bebidas vegetales, la leche de vaca. Sí, a ver, en realidad yo recomendaría, bueno, dependiendo de la cantidad que se consuma al día, ¿vale? Si se consume mucha cantidad, pues recomendaría a lo mejor intercalar entre bebida vegetal y bebida animal. Pero bueno, también se puede tomar, por ejemplo, la leche de cabra, como digo, pues de momento, bueno, se está viendo que puede ser más interesante. Y también las bebidas vegetales, por ejemplo, es interesante la de frutos secos, por ejemplo, porque sí que tienen un porcentaje de proteína mayor que, por ejemplo, que la de avena. La de soja, pero dependiendo en qué paciente, porque hay pacientes que están contraindicado, también puede ser interesante porque tiene una buena cantidad de proteína. Pero eso, habría que ver un poquito paciente por paciente. Lo que sí está claro es que se recomiendan más leches fermentadas como kéfir o yogur que las leches animales como tal. Y luego que también en caso de bebidas vegetales se recomienda que sean sin azúcares añadidos antes que la normal. Bueno, la normal cada vez más son sin azúcares añadidos, pero hace un tiempecillo solo se vendían con azúcares añadidos. Entonces eso sí, que si compráis bebidas vegetales que pongan sin azúcares añadidos. Estamos ya con las últimas dos, preguntas, vale. O sea que vamos muy bien en tiempo. Problemas con oxalatos de calcio y pone entre paréntesis riñón. Esto es de nivel, porque yo aquí... Sí, las piedras de oxalato de calcio, bueno, se pueden dar cálculos renales de diferente composición, una de ellas de oxalato de calcio. Me he traído apuntado algunas cosillas para esa persona que lo haya preguntado. Y aunque vuelvo a repetir, habría que revisar bien qué fármaco está tomando esa persona, qué hay como su alimentación, ¿vale? O sea, yo respondo estas preguntas, pero eso, que siempre hay que individualizar y hay que ver realmente el caso completo de esa persona. Pero bueno, centrándonos en la piedra de oxalato de calcio, algunas recomendaciones sería, bueno, primero de todo, reducir la sal, que es sobre todo, no solo la sal de mesa, que no es bueno abusar, sino sobre todo en aquellos productos procesados que tienen mucha sal, como son productos precocinados, por ejemplo, pero también un alimento muy consumido hoy día son los embutidos. Y embutidos no hablo de chorizo o salchichón, que también, por supuesto, sino también hablo de jamón york, pavo en fiambre, pollo en fiambre, que supuestamente son un poquito más sanos, sin embargo, no es así. Hay que revisar bien la calidad de ese embutido y luego que suelen ser muy salados. Entonces, por ejemplo, este aspecto hay que tenerlo bastante en cuenta. Los quesos, por ejemplo, también son muy salados. También hay quesos y quesos, ¿vale? Que son más salados y menos. Entonces, esto habría que tenerlo presente. Muy importante, buena hidratación. En este caso sí sería recomendable priorizar proteínas vegetales sobre animales, por ejemplo, en mayor cantidad. También no limitar el consumo de calcio, a pesar de que antiguamente sí se recomendaba en las piedras de oxalato de calcio reducir el calcio, ahora se ha visto que no es necesario, sobre todo lo que hay que reducir es la sal, pero sí se pueden tomar, pues, por ejemplo, lácteos fermentados mejor, como hemos comentado, por ejemplo, yogures y kéfir, que son ricos en calcio, o las almendras, por ejemplo, tostadas, que también son ricas en calcio, podrían ser muy interesantes. También no abusar de los alimentos integrales, mientras que en general se recomiendan los alimentos integrales, en el caso de piedras de oxalato de calcio, pues no se recomienda abusar. También no se recomienda abusar de verduras ricas en oxalatos, como por ejemplo espinacas, acelgas,
judías verdes, remolacha, que no significa que no se puedan tomar, sino que simplemente hay que un poco equilibrar la semana, y algunas frutas ricas en vitamina C, que hace que se formen esas piedras también, que favorezcan la formación de las piedras, son algunas frutas ricas en vitamina C, como hemos comentado, pues el kiwi, naranja, mandarina, etcétera. Y por supuesto también evitar completamente alcohol, tabaco, estrés y el sedentarismo, que son también 4 aspectos muy importantes por el que también se puede dar más fácilmente esas piedras. Uh-huh. Y me ha entrado justo ahora una pregunta por el chat, que yo creo que con esa y la última que teníamos de las recopiladas podemos acabar. Perfecto. Alimentos que ayuden a subir las defensas, tipo espirulina, propóleo, echinacea. Uh-huh. A ver, esto son como también, los complementos, ¿no? Que claro, hablábamos antes. Exacto, por ejemplo, o sea, como ayudar las defensas, pues hay hierbas, por ejemplo, setas que ayudan, o sea, en suplementos hablo de cúrcuma, por ejemplo, que ayuda a las defensas. La vitamina D, que es muy importante, ya os he dicho mi favorita, es muy importante tenerla presente para las defensas, número 1. Pero cuidado, porque muchos fármacos para la esclerosis son inmunosupresores, y no significa que se vaya a estar inmunodeprimido, pero sí que suplementos, por ejemplo, que hacen el efecto contrario. Esto hay que hablarlo con el neurólogo o la neuróloga que os lleve, porque al final a veces pueden ser contradictorios los suplementos que tienen esos antioxidantes tan concentrados y en dosis tan altas con algunos fármacos que podáis estar tomando. Entonces, bueno, cuidado con ello. Uh-huh. Y ya la última pregunta, que también es un tema que está como muy de moda, la dieta paleo. Si es recomendable para personas con esclerosis múltiple. Sí, a ver, en esto voy a ser muy breve porque yo no soy especialista en dieta paleo. O sea, lo que bueno, he estudiado, lo que se ha estudiado también en Grupo Cinusa, no estamos muy convencidos, muy a favor con ese enfoque. Porque realmente comparte sí que reducir procesados o eliminar procesados, pero es que eso en realidad no hace falta irnos a la dieta paleo para reducir, eliminar procesados y comer más alimentos frescos. Pero, por ejemplo, los hidratos de carbono sí que se reducen mucho en la dieta paleo, y yo, por ejemplo, no soy partidaria. Al final creo que hay que llevar una alimentación flexible, una alimentación saludable y que nos haga, pues eso, sentirnos bien, no que sea una alimentación restrictiva. Y realmente no se ha visto beneficios a largo plazo de la dieta paleo en esclerosis múltiple. Y yo creo que eso, que al final es bastante restrictiva y puede ser un poco, pues, eso, puede ser un poco, al final, una carga, ¿no? Para el paciente con esclerosis. Uh-huh. Pues yo creo que hemos resuelto todas las preguntas. Serán unas 20, que parece mentira. Yo creo que hemos batido el récord de responder preguntas al final del encuentro. Y aunque el chat esta vez ha estado muy tranquilito, que yo no sé si ha sido por miedo o por... o porque ya estaban hechas todas las preguntas. Todo ha quedado clarísimo y demás. Pero bueno, esto sí que merece volver a escucharlo, volver a verlo con calma. Sabéis que os vamos a mandar el link de la grabación de hoy en los próximos días, que también lo compartiremos en nuestras redes sociales y en nuestra web. Y ya solo me queda daros las gracias pues a ti, Noemí, por todo lo que nos has contado. Muchas que gracias. Algunos mitos nos los has tirado por los suelos, otros los has cuestionado, y eso siempre está muy bien. Recordaros que este servicio de nutrición en la Fundación está a vuestra disposición. Sabéis que podéis contactarnos por teléfono, por correo electrónico, a través de nuestra web, solicitar una cita de valoración, os informamos aquí cómo hacerlo. Y bueno, pues daros las gracias por habernos acompañado hoy, a ti, Noemí, por todo lo que nos has contado, y a Sanofi por haber hecho posible una vez más este encuentro, y esperamos que muchos más de los que vengan. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos por asistir. Adiós. Adiós, chao.